Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bien, qué fuerte la noticia que nos removió un poco el dolor también. 21 años atrás, caso Felicita, se le detiene a la persona que habría sido, que sería el asesino de esta niña. Sí. Y la verdad que es bastante fuerte, volver a un poco a hablar de esto. Sí. Y de casualidad, ¿cómo lo agarran? Freddy Antonio Florenciano Brites. Sí, andaba tranquilamente por la calle. ¿Eh? Sí. Hoy día tiene 43 años, Sí. pero era un joven Sí. cuando aparentemente era él quien cometía el asesinato de Felicita Estigarribia. Para la policía no hay dudas. Vos, en el caso de esta detención, decís Sí. de que es él. Claro, y que es el autor, además, esto Claro. la fiscalía va a tener que probar y la justicia tendrá que decidir si realmente es el culpable. Sí, pero antes de eso, Diego, Sí. yo me quiero centrar en algo para mí fundamental, teniendo en cuenta, uno, el paso del tiempo, y dos, otros errores, entre comillas, que ya se han cometido en años anteriores. Sí. Porque te acordás Sí, que sí, totalmente. en el 2019, en el 2023, en distintas épocas detuvieron a personas diciendo que se trataba de él. Y no era. No era, se le hacía la corroboración de la identidad. Así mismo. Por el famoso sistema AFI, y se negaba que sea él. Y en este caso los lince hacen un control aleatorio, le preguntan el número de cédula, él da el número de cédula y salta que es una persona. Los linces no sabían quién era. No sabían ¿De qué caso estaban qué hablando? caso era. Y lo detienen y después salta, bueno, que es un caso emblemático. Sí. Veremos, como decía Fernanda, si realmente es él. Viendo la fotografía, y yo más o menos hacía esta misma comparación, ¿Qué decís? y se asemeja. Hay un parecido entre Freddy joven, Freddy Florenciano Brites joven, y este señor. ¿Por qué a mí me sigue haciendo ruido? Porque, como te digo, pasó tanto tiempo, ya hubo otros casos en donde Sí. la policía presentó a otros hombres como Freddy Florenciano, el autor del asesinato de la niña Felicita Estigarribia, pero finalmente no era. Sí, ya pasó. Ya pasó en 2 ocasiones, esta sería ya la tercera en los últimos años que se da la tercera detención. Y lo que me llamó la atención es lo que escuchaba que te decía vos, incluso el oficial, que él no dio su cédula. No. Él dice, Él da el número nomás. sí, él no tenía su cédula. No. Y eso también, bueno, es llamativo que una persona que está prófuga, suponemos, escondiéndose, diga con tanta franqueza su número de cédula, ¿Verdad que sí? siendo que tiene una orden de captura. Es parte de lo llamativo de este caso. Encima estaba leyendo el informe policial y no es la única orden que tenía en su contra. No, hay otros hechos, exactamente. Hay otros hechos de años siguientes ya. Eso es lo que a mí me llama la atención. O sea que siguió, pero no habían saltado esos casos, al menos no fueron públicos. Eso también me llama la atención. Siendo el caso de la niña de las mandarinas, entre comillas tan, no quiero decir icónico, sino tan emblemático para nuestro Claro, país. no es un hito porque lamentablemente es tristemente recordable, pero además es el hecho que motiva que hoy se recuerde hasta hoy en día, en la fecha, El 31 de el 9 de mayo. mayo, contra la violencia sexual contra niños y adolescentes. Claro, la crudeza del caso marcó a toda una época en el 2004. Y a mí eso es lo que me llama la atención, que nunca la policía dijo, este señor siguió cometiendo otros hechos más en años siguientes e igual no lo podemos localizar. Ese dato nunca faltó, creo yo. Y también, sí, también es llamativo que una persona buscada por un caso tan fuerte como este haya tenido un desempeño o una vida normal. Ya nosotros vamos a hablar sobre esto, ha sido uno de los temas del día. Y también les decíamos, el otro tema del día es el anuncio que hacían desde el sector de transporte. Hace rato que vienen estos problemas del transporte. Sí. Hay un problema clarísimo. Eso creo que también, no sé si es un avance, pero creo que hoy ya nadie discute los problemas del transporte público. No, en Que definitiva. sufre el pasajero, ya nadie se anima a decir eso no es cierto. Pero yo no veo eso como un avance, Diego. Que se asuma el problema, para mí sí. Y Por lo menos ya nadie dice no, realmente. Hoy todo el mundo dice el servicio es pésimo porque no hay control. O es pésimo porque no se paga el subsidio. Pero nadie se atreve a decir, la verdad que el servicio está bien, la gente se queja porque se quiere quejar. Pero el problema es que no hayan una solución. O sea,
no encuentran. Queda ahí en quejas, Sí. quedan reclamos de ciudadanos, quedan reclamos de los transportistas por las exigencias que ellos ponen, pero no hay una solución real. ¿Sabe lo que lastiga a la gente? Un poco también el discurso de los empresarios que dicen que no hay ganancia. Que trabajan a pérdida. Claro. Estamos en contacto Sí, ya. justamente el sector. Sí, ya nos está escuchando el señor César Ruiz Díaz de Cetrapam para hablar un poco acerca de este anuncio de paro primeramente y otras aristas más que se están analizando. Don César, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo les va? Un placer saludarlos. Gracias, César, por atendernos. Nos estamos playando un poquitito por lo que se viene también. Y porque la verdad que cansa la situación también. Ya, yo no soy usuario del transporte, pero me imagino que a los usuarios del transporte le están hastiados de esto y todas las partes están disconformes en este momento, César. ¿Cuál es la salida más cercana, te parece, para evitar este paro? ¿Cómo se podría evitar esto? Bien lo dijiste, todo el mundo está hastiado, los pasajeros, que son los que sufren las consecuencias, el empresario del transporte, y todo como una consecuencia de que el sector transporte público es la consecuencia de las malas decisiones y acciones desde el Viceministerio de Transporte. Hace un año que venimos reiterándole mes a mes el cumplimiento de todos los acuerdos que habían sido suscritos el 8 de junio del 2024. Le venimos anunciando que la falta en la toma de decisiones va degradando el servicio constantemente y eso termina perjudicando a los pasajeros. Les pedimos que tomen acción. Les enviamos notas donde denunciamos manipulaciones en la estructura de costos, que más temprano que tarde él o los responsables tendrán que encontrar alguna explicación legal para esa situación. Hemos dicho de que se cumpla lo pactado el 8 de junio del 2024, pero hasta hoy no nos han hecho caso, no nos hicieron caso y lastimosamente se tuvo que llegar a esta situación por una imposibilidad material de seguir operando el sistema en condiciones competitivas, conforme lo presagia la Constitución Nacional y las leyes que las reglamentan. ¿Qué hace falta para que ustedes brinden un servicio de calidad con frecuencias que se den de manera adecuada en base a la cantidad y el flujo de usuarios que hay por horarios, don César, y para que este sistema, como dicen ustedes, les sea rentable y competitivo también? ¿Qué hace falta puntualmente? Tener un viceministerio que tenga la capacidad en materia de recursos humanos de realizar los trabajos de campo orientados a la optimización del sistema del transporte público que Asunción y el área metropolitana se merecen. Hoy tenemos una autoridad de aplicación débil, ineficiente, que no supo ni siquiera sostener un carril exclusivo que está en la Traschaco. Entonces, ante esa incapacidad, ¿cómo se pretende mejorar o transformar un sistema metropolitano de transporte? Es imposible. Si no se cuentan con los recursos en materia de capacidad, se vuelve una tarea muy difícil. Por lo tanto, necesitamos de que la autoridad de aplicación tenga la visión correcta de mejorar el servicio para beneficio de los pasajeros. Hoy hay una deuda de 2 meses, César. Sí, hoy hay una deuda de 2 meses, pero no... En el pago del subsidio, perdón. Sí, 2 meses que corresponden al mes de mayo y al mes de junio. Y ahora, la sí, compensación pendiente que es del año 2024. Claro, no, hacía nomás la pregunta para corroborar esto porque también hemos visto que sin deuda del gobierno hacia las empresas del transporte tampoco ha sido eficiente y tampoco ha sido excelente el servicio. Pero totalmente de acuerdo, porque no todo es el subsidio. El subsidio es la mitad de lo que cuesta el precio del pasaje. La otra mitad es el subsidio. Entonces, ¿cómo puede mejorar si la base imponible no es sólida? Es decir, hace un año no se actualizan la estructura del pasaje, de la tarifa. Entonces, los cálculos que se hacen relación a un año y los costos varían mes a mes porque es un servicio extremadamente dinámico. Y finalmente, una parte muy importante de toda esta discusión es entender de que el empresario del transporte es la consecuencia de las decisiones que toma la autoridad de aplicación. ¿Por qué? Porque el viceministerio te fija tu precio de pasaje,
te dice que te va a pagar un subsidio, te avisa cuándo te lo va a pagar, te ordena cuántos buses tenés que tener y por qué calles tenés que circular. El empresario del transporte, a tomar la concesión, hace exactamente lo que el viceministerio ordenó. Y el resultado está a la vista de todos. Una degradación constante y permanente del servicio del transporte público en perjuicio de más de 300.000 personas por día. A ver, usted decía que hay también una deuda del 2024, don César. ¿De cuánto? Sí, hay una deuda todavía del 2024 que se tiene que materializar en estos meses, que es lo que ellos llaman la compensación. ¿Por qué? Porque nosotros cobramos en base a un promedio semestral y la última tarifa aprobada corresponde de enero a junio del 2024. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tienen que analizar de julio a diciembre del 2024, determinar el nuevo promedio, y eso va a generar una compensación en función al primer semestre del año. ¿Que ustedes no saben de cuánto es todavía aproximadamente? No, porque no se han cerrado las tarifas. ¿Y en cuánto creen ustedes que tiene que subir la tarifa del pasaje? No existe un número porque no existe actualización de coeficientes. Es justamente lo que reclamamos, ¿verdad? Ni estimativamente, César. ¿Perdón? Ni estimativamente. No, hoy tenemos una realidad a junio del 2024, que son 5.573 y 4.473. Eso es lo que está vigente y lo que está aprobado. Para cambiar eso, tenemos que hacer los análisis de julio a diciembre y se tienen que actualizar los coeficientes. Pero no se hace un año. Entonces, esa lentitud genera imprevisibilidad para el sector privado. Si les pagan a ustedes en los próximos días antes del paro anunciado para el 21, si el Estado decide desembolsar la totalidad de la deuda que tienen respecto al subsidio de estos 2 meses que se les adeuda, ¿ustedes garantizan que ya no va a haber reguladas así como se veían en los últimos días? Es que las reguladas están justamente, como lo dije hace rato, como consecuencia. Hay 500 buses menos en el sistema. Obviamente que 500 buses es una suma que se siente e impacta muy fuertemente en el traslado de las personas día a día. Pero también hay una regulada adrede. O sea, van regulando la salida de los buses, no solamente porque no tienen buses disponibles o hay algunos que están con tacos esperando plata para ser arreglados. También hay una presión que se fue ejerciendo en las últimas semanas adrede. Todos los días se habla de reguladas. Y ustedes se dieron cuenta de que el Viceministerio de Transporte nunca dijo que sí hay reguladas. ¿Saben por qué? Porque todos los buses tienen GPS y son monitoreados por el Viceministerio de Transporte. Entonces, lo único que ellos no pueden decir es que hay reguladas. ¿Pero hay o no? Hay escasez de 500 vehículos. Entonces se va a sentir el servicio, pero evidentemente. Y esa falta de esas unidades nos genera también un incumplimiento que les pone a ustedes en el lugar de los responsables, César, ¿se entiende? Sí, entiendo perfectamente, pero esa falta de unidades se debe a que 20 empresas quebraron y salieron del sistema. No se olviden que han salido empresas muy importantes del sistema como la línea 29, la línea 55, la línea 21, la línea 27 y así sucesivamente, que llegaron a sumar esta cantidad. ¿Qué pasó? Que nunca más nadie entró a cubrir ese hueco que dejaron esas empresas. Algunas líneas sí, se llegaron a cubrir sus itinerarios. Se llegaron a cubrir por las mismas empresas que están en el sistema. Entonces lo que se generó es agrandar el itinerario, pero no la cantidad de buses. ¿No agrandaron estas empresas? Por ejemplo, la que absorbió el trayecto de la línea 27 no agrandó su cantidad de unidades. No, tiene la misma cantidad y ahora con 4 vehículos que eran de la línea 27 que están operando. Adecuados. César, yo recuerdo que estuvimos hablando acá cuando el viceministerio hablaba de un proyecto de ley fantástico y recuerdo el escepticismo tuyo y de otros empresarios del transporte y nosotros pensábamos que, no sé, que a lo mejor atentaba contra los intereses de ustedes. Lo que sí que la profecía era que no iba a pasar nada con esa ley. Hasta ahora no se presentó la ley. ¿Saben por qué pasa eso? Resulta ser que para tener una sostenibilidad en la presentación de una ley tiene que tener patas muy importantes. La primera y la fundamental de todas es saber si existe el presupuesto para sostener esa ley. Es lo mismo que vos vas a construir un edificio
y tenés que saber si el terreno es el adecuado, el apto, y en función a la cantidad de pisos que vas a construir, qué tipo de cimientos le vas a dar, para que finalmente vos tomes la decisión si lo haces o no lo haces. Acá se preparó un proyecto de ley, un híbrido entre un modelo colombiano, un modelo chileno. Entonces, no es sostenible porque no sabemos si va a existir el recurso para sostener esa ley. Y también sabemos que de aprobarse esa ley, ya no va a ser este gobierno el que lo lleve adelante, porque su implementación durará más de 3 a 4 años. ¿Y la solución rápida cuál es? Aparte de lo que sería, no creo que el pago del subsidio ya no es una solución, pero ¿qué hacemos mientras tanto? Si esa ley, si es que va a solucionar los problemas, le falta tanto tiempo, ¿qué hacer ahora? Porque esto parece un fuego cruzado entre ustedes y el gobierno, aunque el gobierno la verdad que responde poco o se ocultan o no hablan mucho, pero sí podemos asegurar que son los ciudadanos, las ciudadanas las que sufren las consecuencias. Recordarás que cuando tuvimos la oportunidad de compartir un programa dije lo siguiente: es fenomenal que venga un proyecto de ley, sí, pero lo que tenemos que pensar es qué hacemos en la transición. Correcto. En este transitar de hoy hasta cuando llegue la ley. Nadie nos hizo caso y llegó ese momento. Se hubiesen tomado las precauciones para hacer carriles exclusivos, semáforos inteligentes, paradas obligatorias cada 500 metros, construir paradas para los pasajeros con un resguardo para guarecerse del frío, del calor, de la lluvia. Nada se hizo y son estrategias que se tienen que utilizar y que notan un impacto inmediato en la mejora del servicio. El carril exclusivo porque me aumenta la velocidad y disminuye el costo de operación cuando voy más rápido. El pasajero no necesita levantarse tan temprano para ir a esperar el ómnibus si es que sabe que va a llegar en tiempo y forma. Las paradas dan más calma a los pasajeros si están en un ambiente de seguridad. Los semáforos inteligentes te permiten una aceleración y a mayor velocidad, menor costo de operación. Cosas que no se hicieron porque no nos hicieron caso. Es más, peor aún, no pudieron sostener un solo carril exclusivo que fue el creado en la avenida o la ruta Traschaco, perdón. Eso no lo pudieron mantener. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Y por sobre todo, don César, ayer, ¿qué les dijo el gobierno? ¿No hubo un compromiso de hablar de por lo menos el pago de cierta parte del subsidio, por lo menos de hablar de esos otros puntos que a ustedes les interesan también y que a ustedes les exigen? Estuvimos 2 horas con el viceministerio de Transporte. Sí. 1 hora y media fue de promesas. Las mismas promesas que nos vienen haciendo hace 1 año y que no fueron palabras, sino fueron promesas estampadas en un acta y que tienen firma de los responsables del compromiso. Ayer se repitió la historia y lo que pasó es que nosotros hemos retirado nuestra confianza al viceministerio hasta tanto el gobierno, por llamarlo de alguna manera, lo pueda dotar de infraestructura y de capacidad en recursos humanos. ¿Hay dinero? ¿Les dijeron si es que hay posibilidad de pagarles? La respuesta que nos dieron es la siguiente. Voy a tratar de seguir taxativamente. Sí. Nosotros reconocemos la deuda y vamos a honrar lo mismo. La misma, vamos a honrarlo. ¿Para cuándo? Eso no sabemos, pero de que se va a pagar, se va a pagar. Y uno no puede llevar esa respuesta a su proveedor, a su banco. Demuestra una ineficiencia extrema al generar ese tipo de respuestas. No es una forma de, muchos decían hasta de chantaje, anunciar un paro para tanto tiempo, faltando tanto tiempo, como dándole posibilidad al gobierno de embretarlos, de decir o nos pagan o nos vamos a paro, pero recién nos vamos a paro el 21, faltando tanto. ¿Es una especie de apriete al gobierno esto es lo que hacen o no? Y uno le puede dar la calificación que quiera, pero la verdad es que de que se determina una fecha porque hay ciertos rigores legales que hay que cumplir, como por ejemplo comunicar al Ministerio de Obras Públicas, hay que comunicar al viceministerio, al juzgado, al Ministerio del Trabajo, comunicar a los trabajadores. Y eso tiene un proceso que es bastante burocrático y lleva sus plazos. Por eso se genera siempre una determinación de advertir que eso va a suceder para tal fecha. A partir de hoy o mañana
se disparan las acciones donde vamos a ser convocados a mesas tripartitas en el Ministerio del Trabajo, Sí. en donde se tienen que agotar todas las instancias de conciliación previa. Entonces, como verán, eso requiere de su tiempo. César, ¿qué le decimos al usuario del transporte público mañana, al trabajador, hasta el 21? ¿Con qué servicio se va a encontrar o qué no va a encontrar? ¿Ya se va a sentir mañana esto? No, mañana para nada, de ninguna manera la ley no nos permite ese accionar, es lo que estoy diciendo. Sí, pero a veces pasa. No, no va a pasar. El servicio va a ser el mismo que ayer, el mismo que hoy, no va a pasar. O sea que con esta baja cantidad de buses se va a seguir encontrando con eso la gente. Con las únicas que existen. Bajó mucho la cantidad de usuarios del transporte en los últimos años. Y en el año 2000, antes de la pandemia, teníamos 1.200.000. Hoy llevamos 350.000 personas. ¿Cómo ha sido la evolución, perdón? De 1.200.000 que llevábamos antes de pandemia, hoy estamos llevando 350.000 personas. Es muchísimo lo que descendió. Muchísimo. ¿Esto tiene que ver con el billetaje, con que se ajustó un poco más el número o ya había datos seguros antes de la pandemia? No, esto se debió a fenómeno de la pandemia donde mucha gente tuvo que comprar su automóvil, sus motos. No tenemos alternativas viales en Asunción, entonces se va al colectivo, se tranca con los coches, con las motos. A cualquiera se le vende moto, las motos se venden por cuotas de lo que te representa pagar el precio del pasaje. Entonces eso fue creciendo a que la gente opte por su movilidad particular. Pero acá del lado usuarios hay como nuevamente esa discusión de qué fue primero, el huevo o la gallina, porque hablan los usuarios y muchos dicen no, yo me tuve que endeudar nomás para comprarme una motito, para comprarme un auto y llené el parque automotor en las calles, se llenaron de gente como esas personas. Pero ellos te dicen, en realidad tuve que hacer eso porque el servicio de buses empeoró después de la pandemia, hubo un problema ya de que los buses no llegaban a mi barrio hasta altas horas de la noche, me quedaba sin colectivo al volver del trabajo. Entonces está un poco esa discusión también de cuál fue el primer problema que se dio. Pero estamos totalmente de acuerdo con esa visión. La pregunta es, ¿por qué la autoridad de aplicación no ejerció la acción correspondiente para solucionar el problema? Ahí está el punto, la ineficiencia. César, el sector empresarial, digamos, está al día con las obligaciones de IPS, por ejemplo, porque esa también ha sido una queja en algún momento. El sector transporte que cobra subsidio está al día en todas las obligaciones, porque el incumplimiento de un solo requisito no le permite cobrar nada. ¿Y eso sí le controla al gobierno? De una manera con lupas. Y esa deuda que tiene el gobierno hoy día es con empresas que han cumplido absolutamente todos esos requisitos. Por supuesto, por eso que está cuantificado en $8 millones. ¿Cuántos trabajadores hay en el sector? Y en Cetrapán tenemos 3.000 conductores. ¿Ellos van a cobrar los días de paro? Los días de paro no se pagan si es que uno cumple con los requisitos que están previstos en la ley. O sea, 3 días de extenderse esas 72 horas del paro, 3 días estos trabajadores no van a cobrar. Ellos prefieren no cobrar 3 días, pero asegurar su salario del mes, que es el que se retrasa cuando el gobierno incurre en los retrasos de 60 días. Perdón si ya te referiste a eso, César. Usetrama se suma también. 100%. Mañana ellos tienen su asamblea y estamos en conversación permanente y según expresiones de su presidente, ellos se sumarían. ¿Cuáles son las empresas de transporte que están con Cetrapam, don César? Y tenemos la línea 5 Ciudad de Luque, Sí, la línea 5 La Chaqueña, sí. la línea 11 y 203 que es Bene, la línea 15 y 47 Automotores Guaraní, la línea 23, 24 y 33 que es de TTL, la línea 28, la línea 30, la línea 31, la 34, la 38, la 41, a ver si no, que no me olvide nadie, la 110, la 187, la 165, la 49, la 454, la 232 y la 233. Espero no haberme olvidado de nadie. ¿Y el resto está todo agremiado en Usetrama? Sí, nosotros manejamos el 74% Sí.
de las empresas y el resto están UCETRAMA y FETRAMA. Para concluir nomás, podemos cerrar diciendo que la ineficacia o la falta de ejecución del gobierno es lo que pone en esta situación al transporte hoy. Quiero ser más específico, del Viceministerio de Transporte. Ok. Bueno. Habría que pensar en un cambio ahí. No sé, esa ya no es nuestra decisión y tampoco es un partido que podemos jugar. Lo que sí queremos es eficiencia, para que el pasajero no sienta de que esa ineficiencia se traslada como responsabilidad a ellos. Gracias, César, muy amable. Que tengan un buen día. Gracias a César Ruiz Díaz, presidente de CETRAPAM. Ya daba él la lista, líneas importantísimas que tienen varios ramales, son los que forman parte de CETRAPAM y que ya anuncian este paro. Está por verse entonces en una asamblea de mañana las líneas que están agremiadas en UCETRAMA. Pero falta mucho, Fer, entre el 9 y el 21. Y si el gobierno no logra levantar del 9 al 21... es porque ya son todos unos inútiles, perdón, pero... Ahí tiene que irse todo, en serio. O sea, ¿tienen cuántos días? Y vacaciones de invierno. Encima. O sea que baja muchísimo también la demanda. Medianamente, y los trabajadores siguen yendo, salvo del sector educativo, ¿verdad? Ese número es muy sorprendente y un número que el gobierno debería tomarlo muy en serio, la cantidad, cómo disminuyó la cantidad de usuarios del transporte público. Sí. Porque no... Por eso, pero ahí lo que la gente dejó de pensar o de creer en el transporte público. Ahí lo que yo iba, Diego. Acá estamos en la discusión constante de qué fue primero, el huevo o la gallina. Cuando hablamos del problema del transporte, el transportista te dice, yo no puedo sobrevivir porque el Estado no me paga. Y el Estado dice, no puedo pagarles por X motivos que nunca terminan de explicar muy coherentemente. Entonces ahí como que se tiran la pelota de quién es el principal responsable o el que inicia el problema. Y lo mismo en el tema transporte, hablando de los pasajeros. Por eso yo le decía al señor César Ruiz Díaz, en realidad pareciera acá que el problema nace de que la gente no encuentra un buen servicio de transporte público y por eso se va y compra un auto, una moto, una bicicleta, lo que sea, y deja de usar el transporte público. Y ellos te dicen, no, nosotros no podemos trabajar y no tenemos buen rendimiento, no nos rinde la plata, trabajamos a pérdida o lo que sea, porque disminuyó la cantidad de usuarios. Pero esperaron un poco, no, en realidad disminuyó la cantidad de buses y después de eso se dio ya la migración de pasajeros a otro tipo de movilidad. Nadie se quiere someter a esa tortura. No, es que es una tortura de verdad. Y lo otro que estaba diciendo, ¿cómo es posible que ni siquiera, esto es cierto, porque hay cosas que se pueden discutir, pero ¿cómo es posible que no puedan mantener el carril único? Ya no hablamos ya de un metrobús. Una gran mentira. Una mentira de ¿cuánto? 3 semanas, un mes, haciendo los controles para que se cumpla. Después tenés vehículos que se cuelan en el carril único, porque estas imágenes que estamos viendo de apoyo son de la Traschaco, las que tenemos acá en nuestra espalda que estábamos mostrando a pleno. Tenés buses que se meten a ese carril exclusivo, que de exclusivo no tiene nada, que a nadie se le multó. A nadie se le persigue cuando usa ese carril. Una vergüenza. No hay parada. Encima con el tema del horario, la gente espera en la calle de noche, los chicos con el frío. ¿De qué te sirve tener paradas si no tenés luego buses? Y sí, paradas eternas. CETRAPAM anuncia paro de buses. Esto va a ser el 21, pero ya no anunciaron el día de hoy 72 horas de paro. Hacemos la pausa nosotros. Ya volvemos. 19:43. Seguimos en Puntos de Vista. ¿Por qué te reís, Diego? Y porque estamos acá hablando del concierto de Shakira y las ganas de tener entradas y todo lo demás. Me acaloré. Sí, fuiste acusada injustamente, Fer. No, sí. Por suerte te defendimos entre todos acá. Bueno, tenemos que hablar del tema horario de vuelta, ¿eh? Sí, horario... Sí, escalonado. Escalonado, cambio de horario. Se postergó el estudio el día de hoy de un proyecto que buscaba nuevamente instalar 2 horarios en nuestro país. Ahora una cuestión, esto ya debería ser realmente para el año que viene recién. Sí. Porque este horario que tenemos ahora sería el de octubre. El de verano, sí. El conocido como horario de verano. O sea, tampoco es, porque ya no se va a cambiar ahora. No. Ahora ya no se debería tocar el horario, porque entraríamos en un desfasaje si cambiamos otra vez en octubre, porque este ya es el horario que requería desde octubre. Yo digo cambiar ahora para los meses que quedan hasta octubre. No vale la pena.
No, en definitiva no. ¿Qué fue lo que pasó? Y para explicar bien, hoy había hay dos proyectos en el legislativo. Uno en el Congreso, en el Senado. Otro en diputados. Los dos proyectos hablan de lo mismo. Dicen que este horario o haber mantenido el horario de verano todo el año está generando problemas porque ahora amanece mucho más tarde. Eso le genera inconvenientes a los niños que salen muy temprano para ir a las escuelas. En el interior esto genera aún más problemas. Les afecta también a los trabajadores del sector agropecuario, del sector de la construcción. Afecta más a la inseguridad, dicen, para los y las que tienen que salir muy temprano para ir a trabajar o a estudiar. Y por eso quieren volver a tener dos horarios. El problema es que hay una mayoría cartista que hoy impidió eso. Y pidió la postergación sin edie, como sin fecha. Claro, a esperar solamente instrucciones, ahora uno pensaría. Tenemos... Interín, perdón, habló también el ministro de Educación sobre el tema. ¿Qué dijo? Que no van a cambiar el horario de ingreso a las escuelas, porque ese era un proyecto también, un planteamiento realmente para que sientan menos los chicos que entren más tarde, no a las 7 de la mañana, por ejemplo. Claro. Pero descartan eso desde el gobierno. ¿Y por qué descartan? Creo que se juntan con los horarios de la tarde, tendría que extender la clase una hora más. Y le haría salir más tarde otra vez al del turno tarde. Aparte de una realidad también con el tema de los padres, que los chicos, muchos dependen de sus padres para ir al colegio. Sí, eso... De levantarse hasta el traslado. Porque hoy decían desde el oficialismo, ¿por qué no instauramos nomás el horario escalonado? Pero ahí saltaban desde la oposición a decir, esperen, si ponemos el horario escalonado, ¿qué pasa con los chicos que van a entrar, supongamos, más tarde a su escuela? Pero el papá o la mamá que trabaja en el sector privado tienen que entrar a la misma hora de siempre. Y vos sabés que ahí caemos en el mismo tema también del transporte público, Fer, porque en los países donde hay transporte público, los chicos sin mayores inconvenientes hacen eso, se suben al transporte público seguro, cómodo. O donde hay un sistema de transporte escolar, no sé, quizás de parte del Estado se podría hacer eso. Sí, claro, totalmente. Sí, hay un programa, si es que existiera un tipo de programa así, pero no, hay mucha gente que no puede pagar un sistema de transporte escolar que hoy en día es completamente privado. Pero hoy los problemas que estamos contando, que se evidenciaron, hubo gente que denunció en los debates parlamentarios. Va a pasar esto y esto, y está pasando eso, pero no se les escuchó. Y ahora tampoco se les escucha. No. Porque ayer decía uno de los proponentes de una de las iniciativas, la que está en la Cámara de Diputados, Edgar Olmedo, decía, yo presenté este proyecto porque estamos generando todo un problema, y cuando se les decía a él, ¿y la alternativa del horario escalonado? Él respondía algo muy interesante y decía, el horario escalonado se puede aplicar solamente en el sector público. En el sector privado, el Estado no le puede obligar al sector privado a decir, abrir más tarde. O abrir más tarde, o cerrar más temprano, así o mismo. hace esto. Así mismo. No se puede hacer eso, decía él. Entonces ahí es donde se representa un problema. Escuchamos lo que decía Basilio Núñez. Varias bancadas estamos con mantener el horario, y si es necesario entonces que el presidente de la República, a través de sus ministros o directores, apliquen la ley del horario escalonado. Ahora mismo, con la ley del horario escalonado, un director puede establecer que entren a las 8 en caso de frío extremo. Imagínense que ya estamos a las puertas de las vacaciones de invierno, 15 días, y después ya prácticamente ya viene el horario de verano en sí. Para mí es lo que estaba diciendo, una minoría lo que dicen que vamos a ser crueles. Si ustedes me preguntan acá en el horario metropolitano y hagan su encuesta, este horario es lo que le quiere la gente. Vamos a tratar de consensuar y que beneficie entonces que entren más tarde los afectados, y después que salgamos más temprano nosotros los no afectados. ¿Cómo en el nordeste argentino se puede y nosotros no podemos? El cartismo pues no puede retroceder. El cartismo hace un desastre, comete un error, pero no hueviri, porque Paraguay no huevi, porque si huevi poti. Por eso no quieren hacer. No es porque no sea necesario. Lo van a hacer para el año que viene, para no demostrarle a la ciudadanía que cometieron un error. Y lo que tiene que saber un gobernante es que hay que saber decir cuando uno se equivoca. Eso es grandeza. Creen que la soberbia, ellos van a hacer lo que quieren, cuando ellos quieren y donde ellos quieren. Y bueno, la gente, lo que pasa con eso, sigue sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Ellos argumentan de que el horario escalonado sería la salida para esta situación, senador. Pero eso es muy complejo.
muy complejo, porque toda la sociedad se tiene que organizar en un horario escalonado. ¿Qué pasa si ustedes, que son trabajadores y tienen que venir acá a las 7 de la mañana y sus hijos van a entrar a las 8? ¿Quién les va a llevar? ¿Cómo van a hacer el desfasaje de que el hijo entra a las 8 y ustedes tienen que estar a las 7? Lo que nosotros necesitamos es volver al anterior, que sabemos que era mejor. Volvamos y después planteemos a mediano y largo plazo un cambio que va a significar que a un horario X salgan y que pueda compatibilizarse la escuela, el colegio. Hablando de horario, Fer, el ministro de Educación también habló del tema. Así es, Luis Ramírez. Nos vamos con esto, quédense en la señal de C9N porque ya se viene la información. Si vamos a hacer alguna intervención en el ámbito del horario de la educación, también tenemos que hacer una intervención en el ámbito del trabajo de las personas, porque las personas le llevan a sus hijos al colegio, pero también tienen un horario laboral, entonces no se puede modificar el horario del colegio sin tener una intervención más compleja del horario laboral de las personas. Entonces, la visión es que todavía tenemos mucho que estudiar y que poner en marcha en torno a este nuevo horario que prácticamente estamos inaugurando, digamos, ¿verdad? Donde sí también tuvimos la oportunidad de recibir el informe del ministro del Interior y él también tiene a disposición el estado de a qué hora del día ocurren más eventos que están vinculados a robos, hurto, acción de delincuencia. A la mañana prácticamente cero. Sin embargo, a la tarde y cuando empieza la noche es cuando más ocurren esos eventos. Es decir, se le perjudica más poniendo un horario que a las 5:15 de la tarde ya es oscuro, 5:30, se le perjudica más a los alumnos porque además se perjudican los que salen de la tarde y los que entran en el turno noche. Cuanto más luz podamos tener en ese horario, es mucho mejor para ese sector. Entendemos que a la mañana genera algún tipo de indisposición, pero en cuanto a seguridad no se ve reflejado.